Hola a todos, bienvenidos a esta nueva píldora de conocimiento. Mi nombre es Giancarlo y soy docente de diseño y fabricación digital y estoy realizando este pequeño proyecto de tutoriales sobre tópicos específicos que se llaman píldoras de conocimiento. Y los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a poner un comentario debajo de este video para elegir el tema del próximo tutorial, de la próxima píldora, y a visitar mi página web para conocer la oferta de cursos y talleres tanto en línea como presenciales, así como el libro que acabo de publicar que se llama Simplified Complexity. Me encuentran también en redes sociales, en Facebook, Twitter y Instagram. Mi nombre es JankaDM. La píldora de hoy va a ser acerca de un tema que es el Geometry Pipeline. Es un componente específico que sirve para importar geometrías, por supuesto, de Rhino a Grasshopper de una forma semiautomatizada. Vamos a ver en Grasshopper lo que tenemos. Yo he preparado una pequeña aplicación y la vamos a ver en un instante, pero primero déjenme comentar cómo funciona el componente que vamos a analizar. He preparado el archivo de Rhino con un pequeño ajuste que es la creación de una capa nueva, un layer que se llama Points y que en este momento está desactivado, o sea, no es en la capa activa. Y ya, listo. Vamos a ver lo que tenemos y lo que tenemos que hacer en la definición de Grasshopper para poder automatizar la importación de geometría de Rhino, desde Rhino. El componente que vamos a utilizar se llama Pipeline, Geometry Pipeline, se encuentra en la pestaña Params, Geometry, y es esta como tubería que está acá, Geometry Pipeline, lo llevamos en Grasshopper, y vamos a ver que en este momento este lleva el clásico warning, que nos está comentando nos está avisando que algo está mal con su funcionamiento en este momento. Vamos a ver qué es lo que pasa, es que no está recibiendo ningún dato. El dato de este componente no se puede conectar con cables, vemos que tiene esta como terminación como en zigzag, quiere decir que no acepta input. Y entonces no podemos conectar directamente geometrías al interno de Grasshopper. ¿Cómo funciona esto? Este componente va a leer la geometría directamente en la interfaz de Rhino, en el área de trabajo de Rhino. Y entonces tiene tres ajustes. Uno es la capa de referencia, uno es el nombre y uno es el tipo de geometría que queremos importar. Pues el nombre es un poco, en Rhino es un poco, secundario como método para determinar una geometría. Pues puede ser útil cuando tenemos la necesidad de importar una geometría muy específica. Pero por lo general esto es un nivel de automatismo que es muy difícil de realizar. Mientras uno puede confiar más en los dos ajustes que son Layer y Type. En este momento yo estoy trabajando en la capa Default. Y esto tiene como filtro un asterisco, lo cual quiere decir que puede importar cualquiera de estas geometrías de cualquier capa determinada ya en el archivo de Rhino. Entonces, si yo diseño, por ejemplo, una línea en la interfaz de Rhino, esta línea yace en la capa Default. Y entonces, en este momento, como el filtro está en asterisco, yo simplemente voy a hacer doble clic sobre el tipo de geometría curva que quiero importar, y esto empieza a leer la línea dibujada en Rhino en la capa Default, ya que no hay ningún filtro básicamente en la selección de las capas. Pero si yo, por ejemplo, voy en este componente y le digo que como Layer Filter quiero utilizar la capa Points, que sería la capa que yo ya he preparado, evidentemente este componente no puede detectar ninguna línea al interno de la capa Points, porque la línea que hemos dibujado se encuentra en la capa Default. Entonces, la combinación entre estos dos ajustes nos permite seleccionar exactamente el tipo de geometría que queremos en la capa que queremos. Por ejemplo, si yo quito el filtro al layer y regreso con el asterisco, esto vuelve a leer la línea, pero si yo activo la geometría de tipo punto y apago la curva, otra vez esto no va a encontrar ningún punto en ninguna capa y entonces no puede recibir ningún dato del ambiente de trabajo de Rhino. Entonces, si yo he preparado una capa de tipo Points, voy en la capa Points, voy a diseñar acá
un punto y este punto ahora está importado correctamente en la interfaz de Rhino. Este componente puede importar puntos, curvas, VREP, o sea, superficies y polisuperficies, y Mesh. Entonces, cualquier tipo de geometría que queremos importar lo podemos seleccionar directamente con este filtro, simplemente con doble clic sobre el tipo de geometría que queremos importar. Evidentemente, esto ahora en este momento está leyendo solamente un punto, pero a la hora de diseñar más puntos, pues esto los va a importar todos. Así como si vamos a diseñar una curva y esta curva está en la capa Points, esta será importada así como los demás puntos. ¿Para qué sirve este componente? Yo he preparado una pequeña, muy pequeña definición acá abajo, la voy a prender. Y esta definición lo que hace genera una retícula, una cuadrícula de hecho, con un número de repeticiones variables en X y Y y un tamaño específico para las celdas. Y lo que quiero hacer, al interno de esta retícula, yo voy a dibujar una serie de líneas orientadas todas en vertical. Y de repente quiero, por ejemplo, girar alguna de estas líneas en horizontal de 90 grados. Este, por ejemplo, es un tipo de trabajo que he hecho recientemente por una compañía de construcción. Y esto servía para direccionar las losas dentro de cada una de estas áreas. Pero bueno, a pesar de la aplicación práctica, lo que se puede hacer acá es, para semi-automatizar el proceso, es decidir con un Geometry Pipeline dónde vamos a colocar los puntos que sirven para rotar las losas o las líneas en horizontal. Entonces, la capa Points ya existe, se está filtrando justamente esta capa y está importando un tipo de geometría que es el punto. En este momento no está recibiendo ningún dato, pero a la hora de que nosotros vamos a picar con puntos al azar adentro de estas líneas, acá me fui justo al borde, pero no importa, empiezan a aparecer las líneas orientadas en horizontal. Entonces, esta es como una forma de ahorrarnos a veces toda una parte de código, de programación adentro de Grasshopper, porque podemos de una forma, vaya, como artesanal, determinar con la presencia de una geometría en particular el comportamiento de la geometría al interno de Grasshopper. Pues esto es todo para la píldora de hoy. Yo les agradezco mucho la atención y los invito nuevamente a suscribirse a mi canal de YouTube y a comentar sugiriendo temas para las próximas píldoras. Muchas gracias. Hasta luego.